Muy bien. ¿Sí? Arrancamos entonces. Bueno, esta es la unidad número 4, la unidad de logística interna, más específicamente la parte de almacenamiento, centro de distribución, un poco entender lo que son las operaciones ahí adentro de la cadena logística y cómo podemos diseñar y cómo podemos optimizar ese diseño y mejorar nuestras operaciones en los centros logísticos. La bibliografía utilizada, seguimos como base los 3 libros que venimos llevando. El Manual de Logística Integral en capítulo 15 y 16. Profe, por las dudas, seguimos viendo el primer slide. A ver. Porque tengo compartida solamente esta pantalla. Vamos a compartir toda mi compu, porque si no, tiene ese error. Dejar de presentar. Vamos a presentar. Díganme si ahí ven qué pasa. Sí, ahí está. Sí. Sí, genera ese error cuando presentas solamente una ventana. Bueno, decíamos dónde estaba ubicada la bolilla, que es la bolilla número 4 de logística interna. ¿Cuáles eran los libros? El Manual de Logística Integral son 2 capítulos, mayoritariamente. En el Manual de Logística Integral sigue la secuencia de la cadena, sigue la secuencia de almacén de materia prima, después de almacén directamente en planta de productos semi-elaborados y almacén de distribución o de producto terminado. Los otros 2 libros los toman directamente en conjunto y hacen análisis particulares, pero como entendemos que es la misma dinámica, los conceptos son los mismos, es decir, lo podemos aplicar donde fuera que esté el almacenamiento. El de Valou, capítulo 11 y 12, capítulo 11 hace una introducción a los conceptos que son muy parecidos que los que vamos a ver ahora, y en el capítulo 12 van a tener todas las decisiones que se puedan tomar de esto, como son, ejemplo, cálculo de capacidad de almacenes, cálculo de cantidad de almacenes, cantidad de andenes de entrada para camiones, cantidad de andenes de salida para camiones y demás. Así que denle bola a estos capítulos del Valou, que están buenos para materializar un poco en números lo que mayoritariamente vamos a ver hoy en conceptos, ¿no? Y el de Bower Sox, en el capítulo 9, es muy parecido a las tomas de decisiones que toma el Valou. Bien, ¿cómo va a estar desarrollada la clase? Repaso teórico al inicio, esquema general de lo que es almacén, centro de distribución, las restricciones que tenemos, ya nos encontremos con algo ya armado o algo a diseñar, la capacidad del almacén, las operaciones típicas, cuáles son las variables que nos van a interesar de esas operaciones típicas para los casos de estudio, las prácticas de almacenaje, la problemática en las prácticas de almacenaje, y después ya vamos a pasar a lo que son la metodología básica para un diseño de la layout. Generales y algunas particulares. Alternativas macro, alternativas de layout macro flujo, y vamos a hacer un par de ejercicios. Uno es la determinación de los requerimientos de espacio de almacenamiento según despacho o según la operación que tenga ese centro de distribución. Y después nos vamos a meter en lo que son las estrategias de almacenamiento. Hay 2 grandes estrategias de almacenamiento, que son el dedicado y el aleatorio. Ya vamos a ver las ventajas y desventajas, y cuál sería
una optimización de este pensamiento o de este tipo de estrategias de almacenamiento. Y como un estudio del caso 2, vamos a ver cómo impacta cada una de estas estrategias en el costo de la operación. Siempre que hablamos de costo de operación, ahí vamos a tener dos cosas. El costo de la operación adentro del sistema, con lo que es movimiento de materiales, lo que son sistemas de almacenamiento, todo lo que es el picking, y también vamos a tener un costo de espacio, es decir, cuánto vale el metro cuadrado donde yo esté localizando mi centro de distribución, ¿no es cierto? Bueno, tipo de depósitos y sistemas de almacenamientos, una visión también bastante general y un poco ilustrativa para que puedan tener algunas consideraciones en los diseños. Acuérdense, ya habrán leído en el libro, tenemos dos canales físicos muy grandes, el canal físico de suministro y el canal físico de distribución. Esto está dado por la diferencia de localizaciones y temporales desde la fuente de suministro hasta que realmente se consume el producto, ¿no? Tanto sea en la fuente de suministro como en la fuente de distribución física, tenemos varias actividades. Entre ellas, bueno, la que estamos nombrando acá, transporte, que ustedes empezaron a ver la clase pasada con Ariel, mantenimiento de inventarios, que son bastardados por la política de inventario que tenga la empresa o en el canal donde esté, el procesamiento de pedidos en ambos lados, en el tron física y de suministro y de distribución. Bueno, uno es adquisición y el otro es programación de pedidos, embalajes en los dos lados y almacenamiento. Acá viene la parte donde nos interesa la clase de hoy. Almacenamiento hay en todos lados de la fuente, desde la fuente de suministro hasta que llega al cliente, ¿no? Manejo de materiales, manejo de información, y bueno, en el caso de suministros hay una programación de suministros donde del otro lado hay un procesamiento de pedido de clientes. Pero lo que queremos reflejar acá es decir, siempre tenemos almacenamiento, dado la diferencia temporal entre que se consume el producto y la fuente de suministro, hasta pasar por las fábricas de operaciones, centros de distribuciones, mayoristas, minoristas, ahí tenemos lo que son los almacenamientos y vamos a entender qué operaciones se hacen ahí. Segundo. Hoy en día, el exponente mayor de todo esto, obviamente el que mejoró sus operaciones a otro nivel, podemos nombrar a Mercado Libre, podemos nombrar a Amazon, bueno, a muchas empresas de logística, donde han optimizado y donde han llevado las operaciones de los centros de distribución a un nivel global y a un nivel de expansión ya con un nivel de prestancia o de servicio al cliente muy grande, ¿no? ¿Qué tenemos siempre cuando hablamos de almacén? Decimos que hay un recinto donde hay operaciones, hay entrada de material y hay salida de material. Adentro puede haber operaciones de picking, operaciones de etiquetado, mucho tipo de operaciones. ¿Qué elementos tenemos que considerar? Ahí tenemos prácticas operativas, que es lo que nos vamos a poner a ver, manejo de materiales, el layout, las tecnologías de información y los indicadores. Como prácticas operativas tenemos mayormente 4, que son el recibir, el almacenar, el piquear y el envío o el transporte, ¿no? Ahí tenemos, también esto está inmerso en una política de gestión de inventario, ¿no? En manejo de materiales tenemos 2 grandes rubros, que son sistemas de almacenamiento, todo lo que son rack, estanterías y donde yo voy a colocar mis productos, y los que son el sistema de manejo de materiales, autoelevadores, grúas, transelevadores, todo va a depender de la característica que tenga mi almacén. El layout también, hay distintos tipos de layout, como ya vimos, con zonificaciones, a tener en cuenta que la vamos a nombrar. Tecnología de información, ya hablamos en todas las clases que esto sin tecnología de información sería muy rudimentario.
Ustedes imagínense que un sistema, para buscar un elemento en un almacén muy grande, necesito por lo menos conocer la ubicación precisa o aproximada para no perder tanto tiempo. E indicadores. Indicadores, voy a obtener para mi gestión una cantidad de indicadores necesarios para medir la productividad, y en la medida que yo mejore prácticas operativas, manejo de materiales, layout, tecnología de la información, voy a poder redefinir mis indicadores. Si logro con mucha tecnología un cambio sustancial, logro modificar mis indicadores y saltar de nivel de calidad de servicio o de lo que esté buscando. Tipos de restricciones que tiene un almacén. Bueno, ahí vemos que son por lo menos 4, ¿no? El almacenamiento, específicamente dicho, que está dado por las características del producto. Si no es lo mismo productos de consumo masivo, productos a granel, productos de repuestos. Bueno, depende mucho de la característica del producto por su volumen. Los metros cuadrados que tenga disponible, la nave, cuántos metros cuadrados tengo disponible, y la densidad, cuánto puedo ir para arriba con mi sistema de almacenamiento. También acá juega un rol muy importante la política de inventario que yo tenga con respecto a la cantidad que voy a almacenar. Si yo tengo una política de inventario muy conservadora, obviamente que mi almacenamiento va a tener que necesitar unas dimensiones más grandes. Donde dice de fleteo es de recibo. Ustedes ven ahí el camión, que es un camioncito que está supuestamente estacionando para, bueno, en este caso bajar o cargar cosas. Es cuántas ventanas yo tengo de recibo, cuál es mi productividad del personal que yo tenga asignado para recibir, el tipo de transporte. Ya vieron algo de transporte y de camiones, no es lo mismo recibir con una carga lateral, con una carga frontal, si lo puedo bajar con grúa directamente, si lo puedo bajar con autoelevador, con zorra, y el número de recursos. Para entrega lo mismo. Yo voy a tener esas mismas ventanas para cargar los camiones, ¿no? Voy a tener que cargar los camiones, definir una productividad del personal, va a depender cómo yo pueda cargar esos camiones, si es directamente por la parte trasera, si tengo que tener un programa para la carga de elementos. Bueno, y cómo es mi dinámica de estacionamiento si uso el mismo lugar que para carga o no, ¿no? En este caso, ustedes imagínense que yo puedo programar en mi planta una ventana de lugares para camiones que descarguen y otra ventana para camiones que carguen si no tengo todo el espacio disponible en tiempo. Pero bueno, eso me va a achicar mi productividad total. Y la operación va a estar dada por las prácticas, la productividad que tenga mi personal, las tecnologías de información que tenga y, bueno, obviamente la cantidad de personas que le pongan. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si yo les pregunto cuál es la restricción más importante que va a tener un almacén, un centro de distribución? ¿Cuál sería? La capacidad. Los metros cuadrados, o sea, la capacidad. Bien, bien. ¿Algo más? Bien. En primera instancia puede ser la más significativa, pero es decir, la realidad como lo estamos describiendo de un sistema conjunto y del todo, es decir, las restricciones que comenté antes, lo que tenga mayor capacidad me va a restringir eso, ¿no? Es decir, yo puedo tener mucho espacio, mucho espacio, pero si tengo bajo poder de recepción y bajo poder de despacho, no voy a poder tener tanta capacidad en el almacén de procesamiento, no sé, mensual o semanal o diario. Si va a tener una capacidad de almacenaje, pero no de operación general de almacén. Por eso, cuando nosotros describimos, bueno, me ha tocado muchos proyectos finales de ustedes que van por este camino, que se optimizan centros de distribución grande o almacenes, y bueno, para optimizar hay que optimizar las 4 variables de estos tipos de restricciones.
Bien. ¿Cuáles son? Bueno, las operaciones típicas ya dijimos que eran 4. Acá estamos viendo algunos de los documentos. Es decir, siempre que ustedes estén en un almacén, o les toco como ingenieros industriales, generalmente están en la parte de planeación de los centros de distribución o del almacén, van a recibir distintos tipos de documentos. Acá nombramos algunos, pero era para que se entienda un poco la característica del proceso, ¿no? Siempre hay clientes que hacen pedidos, una planeación que realmente averigua si tiene el poder de respuesta con un stock inmediato o con algo, una orden de compra a entrar, responde a ese pedido y también si está llegando a un stock definido, hace la orden de compra a los proveedores necesarios y espera ese avance de la orden de compra para enviar la orden de embarque como punto 4, ¿no? Lo que estamos hablando acá es que en almacenes grandes y en cadenas desarrolladas de distribución de productos hay un montón de documentos que se manejan en toda la cadena que tienen diferentes tipos de estados, ¿no? Generalmente el que planea va a ver estos tipos de documentos con diferentes estados en el RP, en el sistema. Bueno, va a poder tomar decisiones de si poner una orden de compra, si mandar la orden de embarque, si recibir el pedido, este tipo de cuestiones. Como dijimos, los procesos son 2, los grandes. Creo que no habíamos nombrado el proceso de control de inventarios, pero hay 2 operaciones grandes, ¿no? Dos procesos grandes, perdón. Las operaciones propiamente dichas, que es todo lo que yo hago, y un proceso de control. Proceso de control que viene dado por un conteo de inventario que puede ser cíclico, físico, con lo cual ahí lo que le importa a la empresa es asegurar siempre la disponibilidad de ese material, ¿no? Uno, para controlar lo que es realmente un activo de la empresa, ustedes siempre tengan en cuenta que todo lo que está en el almacén está en un balance de las empresas y es plata, entonces la empresa necesita sí o sí tener veracidad sobre lo que tienen los almacenes. Entonces, dependiendo de cómo se haga ese control, va a poder cerrar mejores balances o no. Y teniendo auditorías de inventario, va a poder ya tomar decisiones según los desvíos que tenga, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante cómo hacer ese tipo de control de inventarios y cuáles son estas 2 diferencias entre un cíclico y un físico. Primero vamos a ver las operaciones de recibir, de almacenar, piquear y envío. Bueno, acá las desglosamos un poco en tema de costos. Siempre como ingenieros industriales, estando en el management, lo que nos va a interesar va a ser lograr mejoras en la productividad, mejoras en los costos. Para eso tenemos que entender dónde están estos generadores de costos, ¿no? En los almacenes. Bueno, ahí está un poco detallado. Está en la descarga de los camiones, en el paletizado, si es necesario, si en paletizado, ahí cuando decimos cómo entra, qué unidad de carga entra al almacén. Puede entrar caja, puede entrar el bulto, puede entrar el blister, puede entrar directamente producto, bolsa, pero bueno, el transporte, después la zona de almacenamiento, el almacenamiento y el almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento, ustedes imagínense que una empresa de las grandes pueden tener varios galpones destinados a diferentes tipos de productos, con los cuales van a tener, ejemplo, galpón 1, estantería, galpón 1, ubicación J, estantería 3, posición 2. Bueno, esa es una codificación de una posición donde yo voy a almacenar. Ahí ustedes ven en el gráfico, un autoelevador, un yale, va a colocar el pallet en una posición de una estantería. Esa posición de una estantería tiene atrás todo lo que es un sistema de codificación de posiciones. Después bajamos a la zona de transporte, a zona de picking. El picking, vamos a decir que es el armado del pedido. Es decir, hasta donde fuimos recién dijimos descargo,
paletizo o no, lo pongo en la unidad de carga dentro del almacén, lo llevo a la zona de almacenaje y después tengo que armar el pedido para entregarlo al cliente. Ese pedido se arma en el picking, es decir, busco lo que realmente me pidieron, si son palets completos, si tengo que desarmar, si tengo que buscar cajas, para armar el pedido. Ese es el famoso picking. Se lleva a zona de picking, luego la cantidad de pedidos específicos se llevan a la zona de expedición o a la precarga para de vuelta volver a cargar ese camión para hacer el transporte de distribución, como ustedes vieron en la clase pasada. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál se imaginarían que son los mayores costos acá dentro? ¿Dónde está el mayor costo dentro de la operación de un almacén? ¿El de almacenamiento? ¿Algo más? En la búsqueda. En la logística. Bien, bien, bien. Perfecto. Está en la zona de almacenamiento. Generalmente, bueno, no todas las empresas es lo mismo, ¿no? Obviamente que esto es un promedio y habrá particularidades, ¿no? Pero el picking, ustedes no lo describieron particularmente, pero sí dijeron en el almacenaje, desalmacenaje, bueno, donde más yo insumo recorridos y mano de obra directa de personal es donde tengo el mayor costo. Es decir, fíjense, recibir y descargar, el almacenaje es un 15%, pero el picking llega a ser bastante elevado, porque el picking yo tengo que desarmar lo que me entró paletizado para armar un nuevo pedido y para llevarlo a la zona de envío, ¿no? Inspección y envío, y bueno, y otros. Pero cuando ustedes hacían el trabajo en campo, uno de los pedidos era este, ¿no? Tener una tipificación de cuál era el mayor costo dentro de la operación de su centro de distribución o de sus almacenes para poder actuar sobre ese mayor costo. Pues dijimos que queremos una mejora en la productividad, una mejora de costos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tipificar esos costos, cuál es el mayor y hacer una mejor práctica sobre ese. Bueno, nosotros decimos... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿La búsqueda ante algún faltante o alguna pérdida estaría dentro del picking? ¿Esa mano de obra? Sí, un faltante, ¿en qué sentido? ¿Para distribución? Sí. Claro. Si yo armé el pedido y después reviso en zona de expedición que me falta un paquete, tengo que volver a hacer esa búsqueda. ¿Y esa mano de obra ahí estaría dentro del picking? Estaría dentro del picking, okay. Sí, estaría dentro del picking, y ese es uno de los indicadores grandes que hay de cantidad de envíos bien armados, ¿no? Si yo envío todos los pedidos que junto, que armo cuando armo el picking, tengo un alto porcentaje de ejecución correcta, si no tengo este retrabajo que vos estás nombrando. Cuando ese picking es deficiente y tengo alto porcentaje de pedido no al 100%, tengo ese retrabajo y tengo un alto costo. Bien, perfecto. Gracias. Profe, otra consulta. Sí. El costo de alquilar, por ejemplo, un almacén, ¿eso estaría dentro de almacenaje? No, esos son tipos de decisiones. Es decir, esto es de costo de operación. Es decir, sí, lo que podemos decir es, si está en planta propia, es decir, yo tengo un costo hundido de ese metro cuadrado, pero sí tengo lo que es un costo prorrateado. Es decir, tengo un costo prorrateado de metros sobre la luz. La luz se divide según los metros cuadrados que tenga, la energía sobre los metros cuadrados que tenga. Bueno, después ya vamos a ver un poco en la unidad de costos cómo voy armando estos costos, ¿no? Voy armando con lo que yo gasto sobre cada uno de estos factores, ¿no?
Pero unos factores de decisión es si realmente, por ejemplo, me quedo con una capacidad ociosa, la puedo alquilar o no, o si yo tengo una capacidad eficiente, me conviene agrandar el almacén o subalquilar un almacén. Pero eso ya es un factor de decisión. Ok, gracias. De nada. Bien, dijimos que bajar los costos es aumentar la productividad. Bueno, aumentar la productividad es usar los recursos de manera eficiente y racional. Lo que siempre tratamos de acá es tener mayor productividad de algo usando los mismos recursos, ¿no? ¿Cómo hacerlo en un depósito? Ya dijimos que lo que son las distancias, lo que son los recorridos, la cantidad de movimiento y la manipulación de mercadería tiene un alto impacto en la operación. Ustedes imagínenselo en un almacén grande, ¿no? Imagínense un almacén significativo. Donde, bueno, definir esos tiempos estándar, esa planificación, que es trabajo generalmente del ingeniero industrial como management, para definir esos estándares y controlarlos, ¿no? Vamos a repasar un poquito las operaciones para que nos queden claros. Recibir. Recibir, ahí dijimos que, bueno, una vez que el producto llega, yo creo que lo nombramos en la parte de abastecimientos, ahí depende yo del sistema de información que tenga, cómo venga la codificación, siempre voy a tener que escanear el producto si tiene un código de barra, porque sea un producto final o un código de barra ya específico, o hacer una codificación interna si es necesario, ¿no? Pero antes de dar la entrada real a lo que es el depósito, va a haber una función que es la parte del que recibe de aceptarla. Generalmente en un RP, en un SAP, lo que tengan, o uno que tenga una pequeña empresa, van a ver que llega el producto, le va a llegar el producto, el de recepción con esta muestra estadística que ya lo charlamos un poco en las bolillas anteriores, le da el ok o no y recién ahí pasa a estar disponible en el sistema. Entonces, acá hay un proceso a definir, que es decir, el que recibe tiene un sistema informático con un tipo de codificación que recién le da la entrada al producto una vez que determine que está en las condiciones. Y el producto es inspeccionado y son daños y hay que devolverlo, hay que dejarlo en un almacén aparte, una sectorización para eso. Daños, incompleto, incorrecto. Como nosotros hagamos paquetes incompletos, puede ser que nos lleguen a nosotros también paquetes incompletos, ¿no? Que tengamos que hacer de vuelta esa gestión. Bueno, esto dijimos que aproximadamente es un 10% del total de lo que gastamos. Almacenaje. Bueno, acá viene la parte de ya que nos centramos a mover adentro del almacén. Hay dos estrategias grandes. La estrategia del dedicado y la estrategia del aleatorio. La estrategia del dedicado es cuando yo les comentaba antes que cada tipo de producto tiene una ubicación específica. Esa ubicación específica, como les comentaba, puede ser un lugar, un hueco en una estantería. Es decir, me llega el producto XX, yo sé que el producto XX va en el galpón 2, en el sector J, en la estantería 4. Y voy y lo coloco ahí. Es decir, tengo que llegar hasta ese sector y ya está definido por sistema que tiene esa ubicación. El aleatorio es, yo recibo el producto y al almacenarlo lo ubico donde realmente tengo lugar. Es decir, puedo ubicarlo donde tenga ese lugar para ubicarlo. Obviamente que le coloco la ubicación luego de ubicarlo, ¿no? Bien. Estas son las dos grandes estrategias. Después vamos a hablar para cuándo te sirve una, para cuándo sirve otra y cuándo hacer otra cosa. Algo distinto que esto que estamos charlando. Pero ¿eso quedó claro, el concepto de dedicado? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, prácticas de almacenajes. Ahí ven dos diagramas de flujos muy básicos. Van a ver ahí un montón de camioncitos donde dice descarga y carga, descarga y carga. Bueno, ahí está en uno, en
de la derecha tiene un espacio para devoluciones y no conformes, como comentaba antes, para hacer el reclamo, y ven de vuelta estanterías graficadas como estanterías. ¿Cuál le parece que de los dos estaría mejor dispuesto, si el de la izquierda o el de la derecha? De la derecha. ¿Por qué? Por la disposición de las estanterías y además porque tienen lugares para almacenar cuando vos recibís algún producto no conforme. Perfecto. Exactamente, es el de la derecha, y más que nada, pues a las dos cosas, el de mal de la positiva, está ahí el de devoluciones. Bueno, el flujo de producto, y como yo tenga los sistemas de almacenamiento que dijimos que eran las estanterías, más los autoelevadores para movernos o el sistema que estoy usando, tiene que tener el flujo más directo posible. Si yo lo pongo como el de la izquierda, tengo que recorrer bastante para llegar a la zona de carga, ¿no? Entonces, lo más directo sería tener un tipo de disposición como la de la derecha, ¿no? Recorridos más cortos. Bueno, dice, algunas de las prácticas son recorridos más cortos para los productos de alto movimiento del recibo a la carga. Es decir, yo tengo que poner lo que más muevo con movimientos mucho más cortos, para lo cual ustedes ya se darán cuenta que algo muy importante para hacer el del management de lo que es centro de distribución es tener un ABC muy estudiado. ¿Cuál es el ABC de productos de entrada y salida de mi centro de distribución? Bueno, el equipo de almacenaje que yo voy a obtener es por tipo de productos. Imagínense, como decíamos antes, diferentes tipos de productos tienen diferentes tipos de almacenaje, como puede tener diferentes tipos de centro de distribución, galpones, almacenes, como lo llamemos, ¿no? Tener el producto orientado para minimizar esos movimientos, bueno, pasillos accesibles en cantidad adecuada y en altura de estiba adecuada. Eso van a encontrar en los libros la forma de calcularlo, cómo calcular el pasillo, cómo calcular la cantidad de estanterías, cómo calcular la cantidad de ubicaciones que necesito según mi política de stock. Tener los productos obsoletos bien clasificados y almacenados en lugares separados, ya lo dijimos, bueno, y tener esa disposición. Procesar pedidos. Procesar pedidos viene a dar la tarea del management, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La verificación, me llega un pedido, verifico si tengo el inventario y generalmente hago el listado de picking y el listado de transporte. Una vez que el management de la bodega recibe el pedido, bueno, verifica si hay inventario no disponible, genera el listado de picking para que las personas vayan a buscar esos productos, son la guía ese para el modo de productos, y al finalizar genera la documentación necesaria para el envío. Es decir, se puede realizar un empaquetado, es decir, se puede realizar un mercado libre, generalmente busca productos finales, los coloca en cajas y vuelve a empaquetar, ¿no? Necesita un empaquetado final para volver a la carga en camiones para el envío. Bueno, todas estas actividades son las que hace el management, o que la que planifica el día a día el management de los centros de distribución. El picking, como les comentaba antes, es cuando vamos a seleccionar esos productos para una orden específica. Es decir, vamos a tomar un pallet completo, una caja, varias piezas, y vamos a juntarlas para responder a un pedido particular. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de picking, puede ser pallets completos. Esto, mientras mejor sea la unidad de medida, unidad de transferencia entre lo que tengo almacenado y cómo lo transporto y lo vendo, menos de todos estos movimientos voy a tener. Es decir, si yo solo me entran y salen pallets, obviamente que el movimiento va a ser mucho más dinámico. Si mis pedidos tienen pallets, cajas, bolsas, bultos, piezas, voy a tener que rearmar en diferentes tipos de palio para poder enviar.
Bueno, un poquito, una de las mejores prácticas del picking, o sea, nosotros dijimos que íbamos a conocer las operaciones y que íbamos a definir las mejores prácticas, conociendo sus costos, para tratar de mejorar nuestro management del centro de distribución. Fíjense, los costos del picking están dados por el tiempo que cada uno usa para cada tarea, que es el desplazar, buscar, retirar y hacer el papeleo, ¿no? Bueno, realmente para hacer esto mejor, cuando yo programo, tengo dos formas básicas, ¿no? Obviamente que agrupar todos los productos de mayor movimiento en un lugar para tener mayor densidad de picking, es decir, yo ordeno el picking para que el movimiento de la persona sea lo menor posible. Y también piquear varias órdenes en batch o en paralelo, para aumentar la cantidad de piqueo cuando la persona ya entra en movimiento. Entonces, el que gestiona, el que hace la programación de picking, tiene que entender bien cómo es el recorrido, dónde están las ubicaciones que nombrábamos antes, para armarle al personal el mayor rendimiento de picking. Agrupar los SKU, como dijimos antes, ABC, estén lo más juntos posible, y piquear todas las órdenes que hay en el día en paralelo, para tratar de minimizar todo ese desplazamiento. Bueno, otra de las mejores prácticas del picking es darle un lugar específico, ¿no? Le vamos a dar un lugar específico donde terminar de hacer el piqueo, el ordenar del pedido específico, y que no se superpongan con las otras zonas. Van a ver que hay zonas de almacenaje, que hay zonas de precarga. Bueno, la zona de piqueo, donde tengo mucho personal, ahí la tengo que tener bastante bien alejada de todos esos flujos y bien diseñada. Y por último, la parte de inspección y envío, que es similar a la parte de entrega, nada más que del otro lado del galpón, generalmente. Es decir, me llegan cosas del picking, me llegan cosas directo del almacén, ahí hago lo que es la precarga y hago la verificación, lo que nombrábamos antes, ¿no? El pedido está completo, ¿no? Falta alguna caja, falta algún pallet, hago un control de calidad y ya armo la planificación de carga. Que el camión esté adentro, yo pueda determinar cómo hago la carga del camión y proceder a dicho proceso. Bien, en prácticas de envío lo mismo. Voy a tener una zona de precarga, también va a depender obviamente de cómo sea mi distribución, pero voy a tener que tener una zona de precarga grande donde facilitar esto, ¿no? El conteo, la consolidación y demás. Una buena práctica, como dice ahí, es una vez que yo tengo el 80% de la consolidación de la carga y bien armado, es que el camión entre a esa zona para ser cargado, ¿no? Para no tener también un flujo en la playa de camiones. Ahí bien lo que dice es asignar andenes exclusivos para la carga, si se tienen operaciones de carga y descarga dentro de un mismo turno, es decir, yo esto lo voy a planificar por turnos. En el mismo turno voy a tener lo que es carga y descarga, si no asigno turnos para carga y descarga diferentes, lo que voy a tener andenes exclusivos, para que no haya diferencia entre zona de carga y zona de recibo. Muy bien. ¿Cuáles son las problemáticas en la planeación de almacenaje en lo que se ve en la práctica, ¿no? Realmente las empresas toman diseños anteriores o de experiencias anteriores y los replican. Es decir, porque tengo tal diseño, lo voy replicando y generalmente voy cometiendo los mismos errores. Falla en el diseño de las capacidades, los que charlamos antes, ¿no? Es decir, tener en cuenta las 4 restricciones y cómo las voy a ordenar para definir la capacidad de procesamiento de mi almacén. No considerar los flujos de materiales y que una vez que empiece la operación tenga choque de flujo entre picking, zona de envío, almacenaje, recepción. Entonces me tengo que sentar bien, detalladamente, hacer el layout, y una vez que yo hago el layout,
con los flujos y demás, bueno, ahí recién ir a la parte de implementación. Bueno, y no se sigue una metodología para un diseño de almacenaje. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es la metodología básica para el diseño de un layout? Tiene 5 etapas. Lo que es información, lo que es definición, la parte de optimización, diseño, bueno, y implementación. La parte de optimización no sería optimización, sino es más las mejores prácticas, porque en este caso no hay algoritmos específicos para optimizar todo un almacén. Sí hay mejores prácticas de cada una de estos que charlamos, de estas operaciones y de estas restricciones, para buscar, para armar el rompecabezas que mejor nos cuadre, ¿no? Eso es la etapa de optimización. La etapa de información, lo que usted tiene que hacer es ver cuáles son los productos, cuáles son las dimensiones y las características del producto, y cuál es la política de inventario de ese catálogo de productos. Después definir, como habíamos dicho, cuál es la carga unitaria, cómo lo voy a trasladar, si lo traslado con pallet, bolsa, caja, cajita, ese tipo de definiciones. Calcular el nivel de inventario. Ustedes ya vieron en lo que es investigación operativa 2, los niveles de inventario pueden ser inventario máximo a un inventario de seguridad, hasta tener por mucho tiempo un inventario promedio, ¿no? Entonces, yo voy a tener en cuenta cuál es mi cálculo de inventario y hacer una clasificación por movimiento de actividad. Esto es lo que nosotros dijimos ABC. El ABC de mi centro de distribución lo tengo que conocer muy bien, como también los niveles de inventarios requeridos para determinar las capacidades. Ahora, con todo esto, yo voy a determinar cuántas posiciones requiero y cuántas posiciones requiero, después la voy a tratar de poner en algún layout. En lo que llamamos punto 2, definir un sistema de selección, seleccionar el sistema y el equipo de almacenamiento. Es decir, seleccionar las estanterías, o donde yo vaya a estivar cada tipo de producto, y seleccionar el sistema de manejo de materiales, con cómo lo voy a mover, Por eso hay diferentes tipos de alternativas, que nosotros vamos a ver algunas macros, y después usted lo tendrá que hacer más detallado. Bueno, en el caso del trabajo práctico, en este caso, si van a la práctica, van a tener que hacer lo que ustedes aprendieron para alternativas de layout, lo van a tener que aplicar para el caso de centro de distribución. Evaluar alternativas, porque todo tiene un costo. Mientras mayor yo tenga automatización en sistemas de selección de equipos, manejo de materiales, obviamente más caro van a ser, mayor productividad voy a tener, pero bueno, el costo es otro. El diseño del layout y obviamente la implementación. Alternativas de layout de macroflujo. Acá ustedes pueden ver 3 tipos de almacenes, ¿no? Llamado en L, directo o en U. Los colores son los que siempre llamamos el ABC de producto, por eso es tan importante. Siempre tengo identificado el ABC de producto de entrada-salida. A significa los que más salen, B, intermedio, C, los que menos grado tienen de rotación. Ustedes fíjense que tenemos un lugar de carga y descarga, en lo que es, en la alternativa de layout tipo L, tengo lo que es una descarga lateral y una carga también por este otro lateral. ¿Cuál es la ventaja? Ya algo habíamos charlado, que es un mínimo recorrido para productos A. El rojito es productos A, el que tiene menos color es producto B y el amarillo es producto C. ¿Qué me permite? Crecimiento de la nave para los dos anchos, ¿no? Para los dos lados que no tengo los andenes de carga. Generalmente donde tengo los andenes de carga y tengo la playa de camiones es más difícil poder avanzar. Bueno,
¿Cuáles son las desventajas? Posible interferencia entre las operaciones de recibo y descarga al concentrarlas en la misma esquina de la nave. ¿Cuál es la recomendación? Cuando tengo pocos SKU o menos del 20% que generan el 80% de la demanda. Es decir, decimos que tenemos pocos productos, cantidad de pocos productos que generan el 80% de la demanda. Bueno, lo mismo analizamos con L directo, ustedes ven que es más parecido a lo que ya veíamos antes, o un flujo estilo U. Siempre hay que analizar, esto es macro, después hay que verlo detallado. Las ventajas, desventajas y para cuándo es recomendado. Para qué cantidad de SKU, para qué cantidad de productos y cuáles son las ventajas y desventajas. Bien. Planificaciones a tener en cuenta. Obviamente tenemos oficinas de servicios, siempre donde vamos a tener acá las oficinas. La zona de recepción y control, fíjense que acá hay 7 zonas. Acá tenemos el muelle de carga y el muelle de descarga del otro lado. Tenemos una zona de recepción y control. 3, la zona de devoluciones. 4, la zona de almacenamiento. 5, la zona de picking y preparación de pedidos. 6, la zona de salida de verificación. Y bueno, también tenemos otra oficina y de servicio acá. Bueno, esto está cambiado. El 6 y 7. El 6, zona de salida, donde está el 7, esa es al revés. Pero bueno, lo que intenta mostrar esto es que siempre tengamos en cuenta esta zonificación y que las más importantes son zona 4 y zona 5, ¿no? Vamos a prestar mayor atención a las zonas de almacenamiento, de picking, son el eje del depósito y además, bueno, las mejoras que yo haga ahí va a tener mayor impacto. Como dijimos antes dijimos cuál era el mayor costo por movimiento y demás, y acá vamos a entender que también tenemos la mayor cantidad de metros cuadrados definidos para estas dos zonas. Bueno, antes de ver este caso de estudio, vamos a ver unos videitos rápidos para ver si visualizamos esto, porque por ahí, si no lo vieron en la práctica, por ahí entiendo que todos habrán visto, pero vamos a ir a unos videos. Dígame si están viendo la pantalla. Sí, se ve. Bueno, en resumen, son videitos cortos, que hay muchos. Ustedes este año, como no van a hacer el trabajo práctico, como no van a ir a la práctica y no lo van a ver, bueno, por eso quería mostrarles unos videos, hay algunos muchos más detallados, estos son sencillos, pero bueno, véanlo para que en la práctica puedan un poco visualizar todo lo que estamos charlando, ¿no? Bien, muy básicos, lo que ustedes tienen que ver, el exponente máximo son todo lo de Mercado Libre. Lo de Mercado Libre, lo de Amazon, lo de Walmart. Bueno, y después vamos a ver en detalle, ¿no? Pero bueno, vamos a ver algunos, para ver de qué se trata.
Bueno, ahí vieron, les mostró un poquito, muy rápido, cada una de las partes que estábamos charlando, ¿no? Es decir, vieron ahí la parte del almacén, cómo era la nave grande, ven los andenes de carga y descarga. Ahí pueden fijarse, ¿no? Las entradas de los camiones que charlábamos. Sí, profesor. Bien. Los andenes, bueno, ¿cuáles son bueno, imagínense que este es un dispositivo de un centro de distribución de Mercado Libre. Imagínense que laburan miles de personas acá adentro. Cuando hablábamos de management y de mejorar todos los costos, bueno, esto es un gran exponente, ¿no? Tener que administrar esto conlleva todas las prácticas que venimos nombrando. Así. Bueno, están los andenes. Acá está la gente, puede ser de envío, de recepción, está llevando una zorra. En este caso, fíjense que se mueven mediante zorras. Ahí para recibir usan lo que son todos, bueno, obviamente códigos de barra, porque vienen casi siempre productos finales. Almacenan. Codifican nuevamente. Bueno, hacen lo que es, obviamente, acá van a buscar en el piqueo, van a buscar. Acá sale la gente que hace picking. Fíjense que muchos de los picking, esto que hablamos, son manuales y directamente con escalera. Entonces sale la gente a buscar esos pedidos. Este está piqueando con esta escalera y estos cajones. Bueno, y estas son las zonificaciones que le decíamos antes, ¿no? Es decir, hay barras de picking donde la gente que vino con ese armado que fue a buscar, la zona de picking vuelve a empaquetar para armar los productos que se ven acá atrás y están cerca del andén de carga posterior cuando ellos armen la cantidad de productos para el envío posterior. Así que hay una zona de picking donde llegan todos los que fueron a piquear, arman los pedidos nuevamente, puede ser revuelta codificación, revuelta cajas, empaquetados, armado de pedido y colocación sobre una zona de precarga para volver a enviar. Bueno, todo esto hay que planificarlo, ¿no? Cada metro, obviamente cada metro vale, algo ya lo charlamos. Bueno, la parte de comercio electrónico, la parte de full. Si algún día quieren ver más detallado el esquema de Mercado Libre lo vemos, pero bueno, para una charla entera, pero vayan viendo cuáles son los esquemas, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Quería saber cómo es más o menos el tema del conteo de inventario en ese caso. Bien, bueno, pues eso, conteo de inventarios, como dijimos antes, generalmente depende de la estrategia que tenga la empresa, es la frecuencia, ¿no? Obviamente que todo esto insume mucho recurso. Entonces, generalmente las empresas ponen frecuencias y cantidades. Es decir, acá sobre el Mercado Libre va a tener un supervisor de X productos. Ese supervisor a lo mejor va a contar en la semana solamente un muestreo específico y va a relevar lo que es las diferencias. A través de un indicador, si ese muestreo le da alguna diferencia grande, se pueden tomar acciones. Si ese muestreo no da diferencias, se sigue hasta el final, donde ahí puede haber controles más generales, donde en algunos lugares se llama, no en el caso de Mercado Libre, porque paran solamente en Año Nuevo, parada de planta. Yo paro también mi centro de distribución, donde no hay entrada y salida, y planifico todo para en 2 semanas contar todo y dejar mi balance como lo tengo que dejar. Claro, por eso digo, porque es como un consumo tan masivo y al ser online es como que creo que las cantidades tienen que estar siempre contadas. Entonces como que es cíclico, tal vez, no sé, se pierde mucho. Obviamente, pero ustedes acuérdense que nosotros dijimos que teníamos cierto tipo de control para cada etapa, ¿no? Claro, sí. Recibo, controlo, ya sea por muestreo o total.
En este caso, generalmente es casi total. Es casi total el muestreo, porque son de producto terminado y que responden a un envío particular. Ya sea producto propio de Mercado Libre o todo lo que envíen los proveedores, ¿no? Pero acá hay casi un muestreo propio. Pero ¿cuál es el problema del conteo después en el almacenaje? ¿No es cierto? Ese es el problema del robo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, donde vos tenés más automatizaciones con respecto a la seguridad, ese robo es menor y tenés más controles. Entonces, para pasar de la zona de almacenaje afuera del Mercado Libre, tenés que pasar por un montón de controles, ¿no es cierto? Controles como hay en un supermercado. Si no te puedes llevar nada casi, ¿no? Pero bueno, es decir, ya te digo, los sistemas de control vienen dados por eso. La frecuencia y qué voy a contar. Tampoco voy a contar cosas que valgan poco. No voy a gastar a mi gente en contar cosas que valgan poco y donde una diferencia yo no tenga problemas, ¿cierto? En el caso de Mercado Libre puede ser porque tiene una respuesta de lo que es al servicio, ¿no? Pero si yo tengo una empresa y tengo un montón de cosas en mi depósito, yo hago conteos cíclicos que me interesan las diferencias, pero siempre voy a contar el producto A. Del producto A, acuérdense que era solamente por rotación. Pero es mi producto A por el precio. Ahí hago una nueva tabla. Hago producto A, B, C por precio. Entonces ahí me va a dar qué es lo que realmente yo tengo que controlar. Claro, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. O sea, vamos a ver el caso de Walmart. A ver que acá incluye un poco también a la logística.
Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Un poco poner en imágenes cómo está la configuración, lo que charlamos, ¿no? Las diferentes zonas. En este caso, fíjense cómo también que usan mucho Mercado Libre también, todo lo que son las cintas para los transportes internos, ¿no? Muchas cosas se manejan por cintas transportadoras. Fíjense cuando hablamos de que puede tener distintas naves y diferentes tipos de zonas, fíjense cómo hay que programar también la entrada de los camiones y cuándo se posiciona cada uno de los camiones. Sistemas de embalaje, un autoelevador que está llevando, bueno, un pallet hacia un sistema. Fíjense que también igualmente hay tipos de estivas que son pallet sobre pallet. Esto generalmente es una mala práctica, pero bueno, lo están usando. Acá, de vuelta, zorra y están piqueando con la misma zorra, con un pallet, y están acomodando el pallet, están piqueando el pedido sobre esa zorra, la planificación, manejo de autoelevadores. Bueno, acá está llevando a la zona de carga, 1.300 empleados. Bueno, acá, como la zona de precarga se va abultando. Bueno, un poco el tipo de estanterías que tienen. Fíjense que tienen estantería donde entran 2 pallets por posición, son una estantería selectiva. El ancho de los pasillos, en un momento se vio que este autoelevador giró y estaba justo para girar, ¿eh? No tenía mucha más para maniobrar. Bueno, ¿y cómo impacta? Bueno, zona de precarga, cómo impacta toda esta logística de este centro de distribución y transporte en lo que es Walmart, que es la cadena de supermercados, ¿no? Bueno, acá se ve bien cómo están, después de las estanterías, todo el piqueo para ser cargados a los camiones. Bien, y algo de Amazon podemos ver. A ver. Este es Amazon Toledo. Algo de Amazon.
Bien, volvamos. ¿Se escuchaba el audio o no? No, por lo menos. No, el audio no. Me hubiesen dicho porque estaba yo escuchando todo y nadie estaba escuchando. Con razón. No había ninguna pregunta ni nada por el estilo. ¿No se escuchó nunca el audio? ¿Ni ninguno de los videos? No. No. Bueno, no vamos a repetir los videos. Pero, sí. Tengo una consulta. Usted dijo que era una mala práctica almacenar pallet sobre pallet. En el caso de que sean productos muy pesados, ¿cómo sería una alternativa? Estanterías, lo más clásico. ¿Estantería? Es decir, claro. Pallet sobre pallet es una mala práctica porque conlleva a no tener tanta seguridad. El pallet no tiene la misma seguridad que una estantería, es decir, no se puede ordenar igual que una estantería, es decir, lleva a deterioro de los productos y demás. Que se haga y se haga habitualmente es práctico, pero hay que revisarlo. Profe, ¿y es legal que, digamos, si te hace una inspección, se puede tener pallet sobre pallet o depende de qué producto? ¿Hay ciertas normas? Hay ciertas normas, depende de qué producto y también depende qué tipo de auditorías tengas. Si vos tenés altos estándares de seguridad y tenés una norma de seguridad de alguna ISO o demás, vas a estar en falta. Si tenés algún producto que no corresponda, también. Pero bueno, obviamente que es una mala práctica desde ese punto, ¿no? Después va a responder a la practicidad de cada uno, tenerlo o no tenerlo. Bueno, gracias. De nada. Una lástima que no se escucharon los videos. Una lástima. Automática, Profe, ¿después puedes pasar el link por el chat? Así después los podemos ver en todo caso. Sí, por favor. Véanlo, que son interesantes. Y como esto hay varios. Nada más que yo quería que escuchen lo que venía diciendo porque... ¿Cómo hago para compartirles el audio? Creo que tiene que compartir la pestaña. Pero eso hice antes y no se vio. Vamos a probar. Sí, dice ideal para video de animación. No me lo comparte porque está sobre dos cuentas de Chrome distintas. Esta es la cuenta de la facultad y yo tengo abierta la propia con el archivo. Bueno, no importa. Yo les paso los links y ustedes los ven y los miran desde ahí, lo escuchan. Y un poco es eso, ¿no? Que pongan en visualización lo que estuvimos charlando. Y escuchen también lo que dicen y van a tener una idea. Obviamente que estamos hablando, ejemplo de Amazon, la mayor multinacional. Bueno, como vimos ahí, la mayor multinacional de España, era el centro de distribución más grande de todos. Son cuestiones muy avanzadas. Nosotros tenemos que entender los conceptos, cuáles son las decisiones y llevarlo a la práctica desde la pyme hasta laburar en Amazon, desde los dos puntos de vista, ¿no?
¿Están viendo la presentación ahí? Sí. Bueno, después les paso los videos. Vale, Acaban gracias. Acaban un par más, pero sin el sonido no tiene sentido. Bueno, hay un ejercicio que nosotros dijimos cuando vimos el tema de lo que es el layout, la definición del layout, era el ABC de productos y el stock, cuánto yo voy a tener con la política de inventario. Acá vemos un ejemplo muy sencillo, pero ustedes, ya te digo, se van a tener que relacionar con el ABC de producto y qué política de stock van a tener. Hice un ejemplo, en una empresa de fabricación ABC, la tasa de promedio de retiros diarios del producto A es 20 cajas de cartón, la existencia de seguridad duran 5 días, el tiempo de anticipación del pedido es de 10 días, el lead time, el pedido es para 45 días. Bueno, ¿cuáles son las cantidades máximas y promedio de la carga unitaria que se va a almacenar? Acá tomando como punto, como política de gestión de stock, el punto de reorden de pedido, ahí decimos que bueno, que el punto de reorden de pedido es igual a 300 cajas. Después revisen bien las cuentas, pero es la existencia de seguridad en días, por la demanda en días, más el tiempo de entrega por la demanda diaria, ¿no? Entonces dijimos que son 300 cajas el punto de reorden de pedido. Y la cantidad máxima que voy a almacenar va a ser la existencia de seguridad más la cantidad de pedido. Es decir, bueno, acá me da 1000 cajas. 100 cajas más los 45 días que era el pedido por la cantidad de pedidos, ¿no? Pero para 45 días por el consumo diario. Me da 1000 cajas. ¿Qué me dice esto? Que en algún momento voy a tener 1000 cajas y que en algún momento voy a tener 300 y que en algún momento voy a tener el promedio. Acá apareció el promedio, que es un medio de la cantidad de pedidos más la existencia de seguridad. Es decir, la mayor cantidad de tiempo voy a tener el promedio, 550 cajas, con el volumen de cada una de esas cajas en el producto que esté diciendo, y voy a tener desde 300 hasta un espectro de 1000. Esto es para que tengamos una idea, porque nos vamos a introducir en los conceptos que dijimos de aleatorio versus dedicado. Nosotros acá tenemos dos estrategias grandes, el dedicado y el aleatorio. Ustedes van a ver, cuando entren al videito de alguno del Mercado Libre, o creo que es el de Amazon, hacen aleatorio y piquean por aleatorio por zona. Por eso quería que lo escuchen, lo van a escuchar después. Bueno, con el almacenamiento dedicado, cuando acuérdense, el dedicado era una posición ya definida para cada tipo de producto. El espacio requerido es igual a la suma del nivel de inventario máximo para cada producto. Esas 1000 cajas que calculamos antes, si yo sí o sí voy a tener el espacio dedicado, voy a tener 1000 para ese, 1000 para el otro producto, 1000 para el otro, y voy a tener que tener el espacio máximo, la cantidad, por un factor de, obviamente, recurrencia entre todos, como una capacidad de metros cúbicos de posiciones. Con el almacenamiento aleatorio se obtiene mayor utilización del espacio, ya que no se desaprovechan esas posiciones reservadas a materiales sin utilización o subutilizados. Es decir, la mayor cantidad de tiempo que yo voy a tener producto, 500 cajas, la cantidad de estantería que tengo libre la puedo usar para otra cosa. La mayor cantidad de productos diferentes hace que mayor desaprovechamiento en la estrategia de almacenamiento dedicado. Es decir, yo tengo muchos productos y tengo que calcular cuánto es mi política de stock máxima, ahí voy a tener mucho desaprovechamiento. Con el almacenamiento aleatorio perdemos en lo que es ordenamiento, se producen estancias más largas, porque yo voy almacenando donde realmente tengo espacios, tengo más recorridos, y van disminuyendo la eficiencia en ese picking y almacenamiento que charlamos. El almacenamiento aleatorio se da generalmente el puro, en condiciones estacionarias o muy dinámicas, como puede ser lo que es Mercado Libre o puede ser Amazon, ¿no? Muy dinámica. Ahora acá, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dos costos estamos comparando grandes?
¿Qué dos costos grandes estamos comparando si queremos ver una cosa o la otra? El costo del recorrido. Bien, ese es uno. ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro costo que estamos poniendo ahí en tela de juicio? Que comparando. Nosotros decimos, en uno perdemos algo y en otro ganamos otra cosa. Y el de picking. Bien, pero pues nosotros decimos, bueno, o tenemos muchos recorridos con el almacenamiento aleatorio o perdemos mucho espacio con el dedicado. Entonces tenemos ahí una consecuencia de lo que es el costo de manejo con esta operación con los espacios requeridos. ¿Cierto? Hay que jugar, si no es lo mismo tener un almacén en Puerto Madero, donde el metro cuadrado es carísimo, que tener un almacén regional, no sé, en una ciudad pequeña del norte de la Argentina, donde el metro cuadrado es bajo, y a lo mejor yo tengo mayor exposición y minimizo el picking, pero a lo mejor en Puerto Madero no me importa, a lo mejor que el picking sea tan grande o el almacenaje cuando necesito 100% de los espacios. Eso solamente es una salvedad. Vamos a ver un caso con un poco de matemática para entender esto que estamos charlando, ¿no? La estrategia de almacenamiento usado y su impacto en la operación. Es muy sencillo el caso. Es analizar el efecto sobre el espacio y la operación del almacenamiento utilizado. Las condiciones del ejercicio. Un punto de entrada y salida, donde está pintado en negro. Todos los movimientos son en tarima, pallets, completos, cuando nosotros llamamos unidad de carga dentro del almacén. El área de almacenamiento se divide en espacios de 10 por 10. Se almacenan 3 clases de productos, el ABC, lo que nosotros tenemos que calcular siempre en nuestro inventario. Los productos A representan el 80% de la actividad y necesitan 40 espacios de almacenamiento dedicados, o el 20% del total del almacén. Los productos B representan el 15% de la actividad de entrada y salida, con 60 espacios de almacenamiento dedicados, o un 30% del total. Y los productos C generan el 5% de la actividad de salida y necesitan el 50% de requerimiento de espacio. Ahí nosotros, cuando hagamos el ABC de nuestros productos, esto es lo que va a variar. ¿Cuánto representan los productos A y cuánto espacio? ¿Y cuánto el B, cuánto espacio? ¿Y cuánto el C y cuánto espacio? Distancias recorridas. Supone la distancia del montacarga desde el inicio de la plataforma esta en negro hasta el centroide de cada espacio. Yo divido los productos en amarillos los productos A, en verde los productos B, en los celestes los productos C, y coloco la cantidad de espacio que dijimos sobre esta plataforma, coloco todo lo más cercano posible a la plataforma en amarillo, la cantidad que necesitaba. Los verdes son todo el otro que necesitaba para los productos B, y los C, los restantes. Si hago la distancia promedio de todo esto con esta ubicación, 54 metros. Ahora, si fuera aleatorio puro y hago lo que es el promedio de todo el almacén, me da 100 metros. Es decir, yo hice el promedio de todo lo que está en amarillo por la cantidad de actividad, por 0,8, más el promedio de todo lo que está en verde por 0,15, que es la actividad, más lo que es la cantidad de metros promedio del C por la actividad, te da un promedio esperado de 54 con algo menos. Esto solo para poner en números, lo que estamos diciendo acá es que hay una forma de ganar eficiencia, no solamente es el aleatorio puro, que serían los 100 metros estos, sino hay esta forma de almacenamiento, que es el almacenamiento dedicado basado en clases con un almacenamiento aleatorio dentro de las clases. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. No sé si hay algo que no entendí o Dale. si puede volver para atrás. ¿Por qué en amarillo, si son los que tienen
mayor actividad, tengo menos espacio para su almacenamiento. Porque es lo que decíamos antes, que justamente es una cantidad de productos que necesita poco almacenamiento, necesita el 20%, pero genera mucha actividad. Ese es el estudio que hay que hacer cuando nosotros hacemos el ABC de productos, ¿no? Ah, ok, el 20% es... de la capacidad. Es decir, obviamente que esto está llevado a algunos extremos para que nos dé cuenta cuánto es la ganancia, ¿no? Pero bueno, pueden ser que los productos de estos sean el 40, el 50% y hay que sacar los números, ¿no? Bien. Está. Bien. El concepto, más allá del ejercicio, mírenlo detallado, y después bueno, hay varios de estos ejercicios que hicimos por el estilo y, bueno, algunos también los hemos tomado en algunas veces con algunas características, es eso, ¿no? Que el mejor almacenamiento no es ni un aleatorio puro, o sí en algunos casos, un dedicado puro, sino un dedicado por clases, es decir, aleatorio dentro de las clases. Es decir, el concepto de poner lo que más sale con menos recorrido y así sucesivamente. Y aleatorio adentro de ese espacio determinado. Bien, principios para la mejora, para redondear algunas ideas, son layout con zonas definidas de manera racional para reducir las distancias recorridas, mayor grado de paletización, esa unidad de entrada-salida, utilización de transportes mecánicos, bueno, zorras, autoelevadores, dispositivos de sistemas de rack, normalización y estandarización entre lo que vendo, lo que almaceno y lo que me llega, para tener menos cantidad de picking, adecuada combinación de estrategias de almacenamiento y de sistemas de rack y de estanterías, que es lo que dijimos, ¿no? La estrategia, nosotros vimos recién la estrategia de mantenimiento, ahora hay que definirle qué rack y cómo lo voy a mover. Organización, sistemas WMS, la tecnología de captura de datos, bueno, todos en caso... 5S también. ¿Cómo? O sea, todo lo que... 5S, todo lo que tiene que ver con orden, limpieza, estandarización. Ni hablar. Eso como base, ahí lo que estamos diciendo WMS es el Warehousing Management System, es la parte de un ERP que va a mirar lo que es un centro de distribución. Si ustedes van a tener, depende del tipo de empresa, esto mayor o menor detallado, ¿no? Pero en eso, cada uno de esos módulos va a tener eso, ¿no? ¿Qué tengo ahí adentro? ¿Con qué catalogización, matriculación? ¿Cómo capturo los datos? Bueno, esto ya lo voy a ver un poquito en sistemas, lo que es radiofrecuencia, lo que es la tecnología de captura de datos, cómo interactúa este sistema con mi ERP, y los sistemas de control, ¿no? Los indicadores que algo nombramos y también hay una bolilla dedicada a esto, ¿no? Bien. Caso similar con el otro, pero para llevarlo con algunos datos, pues digo, esto para que entiendan el concepto, después en la medida que uno le va poniendo datos, esto por sistemas también lo podemos hacer, se va a ir resolviendo el problema, ¿no? Un depósito muy chico, de 20 por 40 metros, con sistemas de rack selectivo. Rack selectivo, bueno, ya van a ver lo que es un rack selectivo, pero teóricamente es un pack con poca profundidad y donde yo coloco 1 o 2 pallets y los puedo ver, con lo cual puedo sacar rápidamente lo que yo ahí tengo. Por ahí hice un pallet de profundidad. Altura 5 posiciones significa que altura de 5 pallets, que eso me da 8 metros. Pasillos para autoelevador a gas estándar. Hay una parte donde se calculan los pasillos, donde se calcula la velocidad del autoelevador. Cantidad de referencias son 70, el tipo de cantidad de productos. Carga y descarga del mismo muelle, donde dice ahí muelle de descarga. Los números en el layout indican las distancias a recorrer desde el muelle de carga hasta la posición. La estrategia de almacenamiento usada, en este caso, es aleatoria. La unidad a cargar es de un pallet, de que sí, siempre que voy y busco un pallet, y si yo hago el promedio de todo eso, me da
27,5 metros. Yo recorro en mi almacén en promedio por cada búsqueda 27,5 metros. Si yo analizaría el ABC, el ABC de entrada-salida, y el A es del 80, el B del 15, el C del 5, por la cantidad de espacios que están ahí, yo marqué, como si fueran layout, los verdes del A, el B, el amarillo el B y el C. Y si vuelvo a hacer el cálculo como hice antes, el promedio de los A por el 80, más el promedio de los B por el 15, más el promedio de los C por el C, me da un 25% menor que lo que era en la capacidad anterior. Obviamente usted en el primer análisis que hicimos nos dio casi el 100% menor, porque era muchos A con poca cantidad de espacio. En este caso necesito más espacio para los A, entonces el ahorro va a ser menor. Pero todo está en que la estrategia de mantenimiento utilizada me ahorre movimientos, ¿no? Esto lo puedo traducir, si ustedes necesitan traducirlo, en, supongamos que tengo un promedio de 200 movimientos diarios, entrada-salida, ¿cuánto me ahorro en kilómetros? Es decir, si la distancia de recorrido, si todo fuera aleatorio, en promedio son 11 kilómetros. Si yo por la estrategia por zona me ahorro un 25-24%, me ahorro casi 2,64 kilómetros. Si el autoelevador tiene una media velocidad X, me ahorro tantas horas de trabajo estándar. Estas son todas las métricas que charlamos, que se pueden dar en un almacén y que bueno, nosotros vamos calculando para ir mejorándola. Acá hay un resumen, ¿no?, de las 3 estrategias. La estrategia de almacenamiento dedicado, el aleatorio y dedicado por zona, con aleatorio dentro de la zona, que es lo que vimos recién. ¿Cuál es la descripción? ¿Cuál es la ventaja, el inconveniente y el rango de aplicabilidad? Esto ustedes lo tienen que tener muy presente. Obviamente decimos la descripción del dedicado ya lo saben, del aleatorio o caótico ya lo saben, la descripción de la estrategia de dedicación por zona, fíjense cuáles son los pasos. Categorizar ABC de salidas entradas, a cada categoría le corresponde una zona definida para reducir las distancias, y dentro de cada zona es aleatorio. Obviamente que voy a tener mayor aprovechamiento que el dedicado, y voy a tratar de reducir lo que es un aleatorio puro. En rango de aplicabilidad, ustedes ahí ven, bueno, el inconveniente es el dedicado tiene bajo nivel de utilización del espacio, y el aleatorio puro necesita un gran control y puede ser algo complejo, ¿no? Cosa que si yo tengo un buen control, lo puedo hacer. Rango de aplicabilidad dedicado es de 0 a 30 en referencia o tipo de productos, con nivel de stock y rotación baja. Alto nivel de stock y rotación baja. En el caso de aleatorio, tengo stock medio, pero alta rotación. Y en el caso de la estrategia por zona, puedo tener un poco menos de producto y para niveles de stock bajo, medio y alta rotación. Fíjense que lo que era, bueno, cuando vean los videos, un poco de las estrategias de los grandes e-commerce, van por el lado de la estrategia del aleatorio, donde tengo lugar para aprovechar al máximo, con un gran sistema de control, porque tienen muchas referencias, muchos tipos de productos con una alta rotación. Ellos tienen stock medianamente bajo, pero mucha rotación. Es decir, en el día tienen una mayor cantidad de entrega. Pero bueno, no todas las empresas son de este estilo, ¿no? Algunas conclusiones. En un almacén típico, el mayor gasto está en la mano de obra. Gran parte de esto se utiliza para el picking y mucho de esto se dedica a hacer los recorridos. Para el diseño del layout es importante seguir la metodología que nombramos y evaluar cuál es la mejor alternativa para nuestra operación. Bueno, acá van a ver, después también les dejo una página para que puedan ver un poquito más los sistemas de almacenamientos, algo práctico,
que ustedes puedan bajarse los sistemas de almacenamiento y de manipulación. Fíjense que tienen sistemas de almacenamiento rack selectivos. ¿Para cuándo se usa, no? Cuando yo tengo muchos ítems, necesito visibilidad y bajo stock medio. Los penetrables necesito mucha profundidad, productos de alto stock, rack móviles, necesito flexibilidad en los pasillos, tienen corredera donde yo puedo mover y determinar los pasillos, los rack dinámicos donde puedo tener un FIFO o lo que fuera y tengo rodillos por gravedad para que se corra la mercadería. ¿Y cuáles son los sistemas de manipulación, no? Que en grandes rasgos pueden ser manuales, mecánicos y automáticos. En mecánicos en manuales encontramos mucho de lo que son zorras, escaleras, como vimos un poco ahí en lo del picking de Mercado Libre. Mecánicos tenemos toda la variedad de autoelevadores y de tipos de grúas. Y en automáticos ya todos le ponemos sensórica y robótica. Los almacenes robotizados, también hay una gran cantidad de almacenes robotizados que tienen mayoritariamente todas estas automatizaciones con sensórica y robótica. Acá algunos ejemplos de equipos de almacenamiento. Ahí vemos lo que es el selectivo, cómo estivar, con lo que decíamos antes, los racks dinámicos, la compacta cuando baja rotación de productos. Esto véanlo bien, porque para cada uno tipo de almacenamiento y tipo de producto van a necesitar un sistema de almacenamiento, ¿no? Hay que definir en conjunto con lo del layout. Equipo para manejo de materiales es lo que charlamos, las zorras que llevan las cajas, tanto para el piqueo como para lo que es el llevado de los pedidos a la zona de embarque o recepción. Ahí también hay una estantería que tiene cajas, directamente para cajas. Y los equipos de manejo de materiales. Ahí vemos distintos tipos de zorras, de autoelevadores trench, contrabalanceados y demás. ¿Qué tenemos que ver de los autoelevadores? Son estas características, ¿no? Fíjense que ahí va de un contrabalanceado hasta un transelevador. El transelevador es generalmente para un almacén automatizado. Fíjense que vale $250.000 contra un montacarga normal. Esto no está mal, no está desactualizado. Generalmente vale $30.000, ¿no? Entre $30.000 y $35.000 un autoelevador. ¿Qué es lo que hay que ver? La altura máxima. Acuérdense que en el ejemplo dijimos 5 posiciones eran 8 metros. La altura máxima, fíjense, de este contrabalanceado no da, porque tiene una altura de 6 metros, tengo que comprar otro contrabalanceado, o ya irme a un Rage, o a un Sider, bueno, un Side, lo que fuera, ¿no? La capacidad de carga, cuántos kilos carga, la velocidad de traslado, el ancho de pasillo requerido. Fíjense que en contrabalanceado, el que vimos, que también lo vimos en Walmart, necesita pasillos de 3 a 5 metros, contra que los otros no necesitan tanto pasillo. Pero bueno, la carga puede ser menor también. La capacidad de flujo, ¿qué llevo? Si llevo tarimas, si lleva bolsas, si lleva un montón de cosas, ¿no? Grúas puede llevar ítems más largos y demás. Y por supuesto el costo. Todo esto es diferente en las capacidades y en diferente al costo. Bueno, acá fuimos a lo básico, que es un pallet, que es lo que se lleva el autoelevador. Es un pallet, es este armazón de madera donde yo voy cargando los distintos tipos de productos. Se enganchan con las grúas, con las pequeñas, ¿cómo se llama? Del Clark. Las uñas. Las uñas, muchas gracias. Y bueno, las medidas, lo interesante son las medidas y los tipos, ¿no? Las medidas son de 8 por 1,20, está todo normalizado. Y bueno, fue adoptada para aprovechar al máximo la medida de las cajas de los camiones, que tienen 8 de 2,40. Entonces se pueden poner 2 a lo ancho o 3 de la otra forma, ¿no? Se pueden poner 2 de 1 por 1,20 o 3 a lo ancho.
Se van a encontrar con un montón de tipos de palets que pueden manipular, también hay que considerarlo en el diseño. Mírenlos. Y volvemos a los principios para la mejora, ¿no? En la medida que ustedes vayan teniendo estos conceptos, es decir, cómo son mis operaciones, dónde están mis grandes costos, cómo lo tengo zonificado, cómo lo puedo mejorar, cuál es mi grado de paletización, cuál es mi grado de transporte mecánico, qué es lo que yo puedo usar para mejorar mi sistema de almacenamiento. Bueno, todas estas cosas es la que hay que ir armando el rompecabezas y ir mejorando en las empresas. Vamos a un pequeño ejemplo, a ver cómo estamos ahora. Bien. Bueno, ejemplo. Este es rubro supermercadismo, retail. Tipo de almacén de producto terminado. Acuérdense que dijimos que había distintos tipos de almacenes. El sistema de almacenamiento son racks selectivos de 6 metros de altura. Bueno, el estado de las estructuras, un 30% con golpes en puntales. Ya se van a dar cuenta que todo esto hay que mantenerlo. Aparte de tenerlo identificado, hay que mantenerlo. Equipos de movimientos son autoelevadores contrabalanceados de 2,5 toneladas y 3 toneladas. Los pasillos de trabajo son de 4 metros. La altura máxima de elevación son 6. Las operaciones son de almacenaje y preparación de pedidos. No tiene otro tipo de operaciones como etiquetado y ese tipo de cosas. Cantidad de SKU son 5.000, es muchísimo, la máxima. Altura del almacén, de la nave, variante 8 y 11 metros. El piso del almacén es entre regular y bueno, y cantidad de exposiciones almacenadas son 2.680. Ustedes, si fueran al trabajo práctico normal que tenemos en la cátedra, tendrían que ir revisando estas cosas para ver cómo mejorarlas. Y este es el primer estado de situación. Esto es alguna foto de lo que dijimos: pasillo de 4 metros, almacenamiento de pallet sobre pallet, es lo que charlamos antes, acuérdense, en seguridad, el estado, bueno, lo que es maniobrarlo, la inseguridad de maniobrar o sacar algo de otro lado, tengo que sacar todo. Y esta obstrucción de pasillo por la circulación de pallet es alguna de las cuestiones que se encontraban en este almacén de un supermercado local. Esta es la situación original, donde ustedes ven la circulación principal en azul y la de carga en amarilla. ¿Y qué pasó el primero? Con un solo cambio se reemplazaron, o vamos a ir a reemplazar algo de equipo de movimiento y algo de equipo de almacenamiento. Se reemplazaron los equipos de movimiento por equipo articulado, bueno, Ails Master. Este necesita un tipo de pasillo menor, de 2,2 metros. Se reduce el pasillo, aumenta la capacidad del almacén. Estos almacenes, acuérdense que están siempre en el medio de las ciudades, ¿no? Altura máxima puede ir a 9 metros. Esto aumenta un nivel de almacenamiento, se aumenta la capacidad. Bueno, el tipo de rueda, el tipo de movimiento es articulado. Bueno, tiene cámara retráctil. Obviamente que tiene un costo mucho mayor este tipo de equipo de movimiento, pero nos va a generar toda esa capacidad y esa seguridad adicional. Los autoelevadores existentes son reasignados para realizar la carga y descarga de los camiones. El sistema de almacenamiento. Ahí dijimos que cambiamos el sistema de movimiento, ahora vamos al de almacenamiento. Se ampliaron las alturas, se mueven estructuras existentes, se realiza el layout, se colocan estructuras de almacenamiento nuevas, sobre estructuras existentes se colocan niveladores especiales, bueno, y se reparan esas 30% que decíamos que estaban complicadas. ¿Cuál fue el logro? Aumentar la capacidad de almacenamiento en un 60%, logrando 4.420 posiciones. Mejorar la operatividad y la circulación y aumentar la cantidad de frentes de picking. Ahora vamos a ver las zonas principales. Bueno, mediante niveladores especiales se permite nivelar las estructuras existentes y las estructuras existentes son colocadas correctamente a nivel diplomado. Bueno, en realidad lo que estamos tratando de mostrar es un caso verídico de un almacén de un supermercado local, donde
cambiando los equipos de movimiento y de almacenamiento, se logra un incremento en la capacidad. Obviamente que esto hay que llevarlo a costo y ver si se justifica este incremento en la capacidad con esos costos adicionales que tenemos, ¿no? Bueno, esto consigna el TP, esto era cuando estábamos en presencial. Identificar, ustedes vayan a una empresa, identificar las prácticas operativas. Vamos, ya que estaba haciendo un repaso, ¿no? Identificar las prácticas operativas de la logística, recibir, almacenar y picking. ¿Cuál implica mayor costo en ese tipo de empresas? ¿Cuál de las mejores que nombramos aplicaría? ¿Qué equipos de manejo de material y de almacenamiento utilizan? Bueno, el layout, las estrategias de mantenimiento, eso dedicado o aleatorio o intermedio, ¿qué estamos usando? ¿Cuál es la tecnología de información para el manejo de documentos que nombramos y el ajuste de ubicaciones? Proponer algunos de los indicadores y mejorar, con todo lo que nombramos, un poco la combinación, ¿no? De esto del sistema de almacenamiento, con estrategia de almacenamiento, con mejora de layout, calcular el costo y su impacto en los indicadores. Bueno, eso es un poco lo que a grandes rasgos se pretendía hacer con un TP. Y para terminar, lo que ya hemos dicho de control de inventarios, que hay dos grandes tipos de conteos, que son cíclicos y conteos totales, donde, bueno, yo puedo asignar frecuencias y en el total lo puedo programar de otra manera, donde se cuentan todos los elementos, con lo cual tengo que parar y asignar mucha gente. Entonces imagínense que puedo tener cientos de personas o decenas de personas involucradas en esto y donde tengo que realizar los ajustes, por ejemplo, para presentar el balance para la auditoría de una price, para poder presentar el balance de la empresa para que me lo ajuste, para que me lo tengan en cuenta en los agentes de bolsa. Para empresas multinacionales deberán ir a algunas auditorías de estas. Para empresas locales que no cotizan, a lo mejor no son tan estrictas, pero sí tienen muy en cuenta que es un activo y que realmente hay que contarlo, ¿no? Bueno, y después van a ver un poco detallado cómo son las mejores prácticas de inventario. Como dijimos, las mejores prácticas de operaciones, están las mejores prácticas de inventario. Mírenlas, son bastantes. Mírenlas y cualquier cosita lo charlamos. Díganme si tienen alguna consulta, algún comentario, algo que quieran repasar. No, ninguna, profe. Ahí le vamos a estar pasando la presentación, si no es esta la que está colgada, con los ejemplos y con los videos. Eso, los links de los videos, ¿dónde lo va a colgar? Y se lo podemos colgar ahí también. No sé si permite colgar el link, pero yo creo que lo podemos colgar en Word con los links y lo miran desde ahí. Bueno. No sé si hay algún otro comentario de alguno de los profes quiere comentar algo. No, buenas tardes a todos. Esta unidad es una de las unidades principales también de la asignatura. La clase que dio hoy Guillermo es bien completa, mencionando todos los temas, explicando los puntos principales, y no pierdan de vista de completar el estudio de la unidad con los capítulos de la bibliografía que les mencionó. Profe, una pregunta. Sí. La parte práctica de la materia, ¿la vamos viendo así con los ejemplos de clase o se van a dedicar clases para eso? ¿Cómo es? O si hay una práctica subida al campus. Vamos a subir ejercicios. De hecho, hay una práctica, la vamos a subir igual que la subimos el año pasado. Y en las unidades
que lo permitan, que ahora ya casi que podemos. La materia es, como ustedes habrán visto, se van construyendo los conocimientos por capa. Para poder hacer algún ejercicio interesante era necesario tener logística de aprovisionamiento, logística interna, logística de distribución. Ya cuando demos ahora la próxima unidad de transporte, a partir de ahí están todas las áreas principales como para poder hacer ejercicio. Perfecto, gracias. Bueno, si no tenemos más comentarios, consultas, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos.